Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el manejo anestésico en pacientes con porfiria. Si bien es una enfermedad que es bastante rara, no es de las más frecuentes, creo que nunca tuve un paciente con porfiria en quirófano, hay algunas implicancias anestésicas que tenemos que tener en cuenta. Lo que vamos a hablar hoy va a ser la fisiopatología de la enfermedad, la clasificación, que no vamos a hablar de cada una de ellas, pero sí saber cómo se clasifican. Su clínica, que lo más importante va a ser lo que es el ataque agudo porfírico, que es de una mora y mortalidad bastante alta y es algo que se puede desencadenar en quirófano por diferentes tipos de anestésicos. El diagnóstico y lo más importante, sus implicancias anestésicas. Bueno, definimos a las porfirias como un grupo de enfermedades que pueden ser hereditarias o adquiridas, con una prevalencia mundial muy variable, desde 1 a 500 a 1 a 50.000. Esto va a depender del diferente tipo de porfirias que hay. Su etiología es debida a defectos en la vía metabólica del grupo hemo de la hemoglobina. Estos trastornos son clasificados como hepáticos o eritropoyéticos en función del sitio primario de producción excesiva y acumulación del precursor de porfirina, distinguiéndose hasta 7 tipos diferentes de porfiria en base a la disfunción de la enzima que va a estar afectada. Lo que es la fisiopatología, bueno, en su forma biológica activa, el hemo se une a varias proteínas para formar hemoproteínas, como son la hemoglobina, la hemoglobina y todos los citocromos que intervienen en las reacciones de oxidación e hidroxilación. Por eso vamos a tener diferentes interacciones medicamentosas cuando se metabolizan a través del citocromo P450. La formación del hemo se inicia en la mitocondria con la síntesis del ácido gamma-aminoleucínico. Este grupo hemo es afectado principalmente por la sintetasa, que va a ser la principal falla en esta enfermedad, que tiene una regulación, una retroalimentación negativa. Es regulada por su propia concentración de hemo. Esta sintetasa es inducible y responde rápidamente al incremento de los requerimientos del hemo. Por ejemplo, tras la administración de medicamentos que requieren del citocromo P450 para su metabolismo. La disminución de la retroalimentación negativa del hemo contribuye al aumento de la actividad de la sintetasa, que es característica de la porfiria, ¿sí? Entonces, cuando se induce la sintetasa para producir el grupo hemo, lo que va a hacer es generar una retroalimentación negativa y terminar produciendo más. Las manifestaciones de la enfermedad se deben a este aumento de esta enzima, el aumento de la acumulación de porfirinas en los tejidos y a la disminución de la producción del grupo hemo. Entonces, no voy a hablar de cada una de estas, pero sí saber que el grupo hemo se va a formar a nivel de la mitocondria a partir de la glicina succinil-CoA, que a través de esta enzima, la alasintetasa, va a producir el ácido aminoleucínico, que es el que se aumenta en la porfiria. Cuando se afectan los diferentes tipos de enzimas, van a dar los diferentes tipos de porfiria, ¿sí? La plumboporfiria, la porfiria intermitente aguda, la porfiria eritropoyética intermitente, porfiria cutánea tarda, cropoporfiria hereditaria, porfiria variegata y protoporfiria eritropoyética. ¿Cómo se pueden clasificar? Bueno, según dónde esté la falla, si es a nivel de las células eritropoyéticas o a nivel hepático, el patrón de deficiencia de la enzima en la producción del hemo, que es lo que vimos anteriormente, o si son agudas o no agudas. Las porfirias agudas son estas 4 variedades: la porfiria aguda intermitente, la porfiria variegata, la cropoporfiria, la plumboporfiria. Y las porfirias no agudas es la porfiria cutánea tardía, porfiria eritropoyética intermitente, cropoporfiria hereditaria y protoporfiria eritropoyética. Obviamente que esto es una clasificación media tediosa y no tiene mucho sentido que nos la aprendamos, pero sí conocer que hay diferentes tipos de porfirias y que algunas van a tener más implicancias a la hora de la anestesia que otras. Y según si son hepáticas o eritropoyéticas. En las hepáticas es la aguda intermitente, la cropoporfiria hereditaria, la variegata, cutánea tarda y porfiria D2.
las eritropoyéticas, protoporfiria eritropoyética y la eritropoyética congénita. De las variedades hepáticas, las tres primeras, estas tres, son las únicas en que se puede provocar la temida crisis porfírica por la administración de barbitúricos y otros fármacos lipofílicos. Así que son las más de relevancia para nosotros. ¿Qué factores pueden actuar sobre esta enzima, aumentándola o disminuyéndola? Los que van a bloquear la enzima van a ser los carbohidratos y las proteínas. Por eso, ante una crisis porfírica, uno de los tratamientos va a ser la incorporación de una dieta hipercalórica, y los estimulantes que pueden ser endógenos o exógenos. Los endógenos, el ayuno y el estrés, por eso hay que tener, hay que saber el tema del ayuno en estos pacientes y evitar un ayuno muy prolongado. Las infecciones, el etilismo y la menstruación, y los exógenos como los barbitúricos, sulfamidas y dantoínas, anticonceptivos, algunos antibióticos y algunos insecticidas. La clínica presenta lo que es una triada clásica con dolor abdominal, constipación y vómitos. Estos están presentes en el 90% de la enfermedad. Y después pueden desarrollar neuropatía periférica, alteración del sensorio, inestabilidad autonómica y alteración hidroelectrolítica, que vamos a tener que estar muy atentos en eso. Esta debilidad muscular puede progresar a cuadriparesia y fallo respiratorio, que es la manifestación neurológica más prominente y potencialmente letal. La neuropatía periférica es de origen motor, generalmente se inicia en los músculos proximales y más frecuentemente en miembros superiores que en los inferiores. Los nervios craneales más frecuentemente afectados son del 10º al 7º par, y el 8º par es raro que se afectúe. Presenta una fase prodrómica, unos 4 a 5 días previos de la enfermedad, con insomnio, depresión, anorexia y cambios de humor. En lo que es la crisis porfírica, va a tener lo que es la afectación del sistema nervioso autónomo, con dolor abdominal y orinas rojizas, náuseas y vómitos, constipación y taquicardia. La afectación del sistema nervioso central va a presentar insomnio, cambios de conducta y convulsiones, y en el sistema nervioso periférico, neuropatía sensitiva y motora y parálisis respiratorio. El cuadro agudo es más frecuente en el sexo femenino, aparece después de la pubertad, entre los 20 y 40 años, y a pesar de poder presentarse espontáneamente, lo más común es que sea desencadenado por los agentes xenobióticos y por numerosos fármacos que ahora vamos a desarrollar. El diagnóstico definitivo solo se puede hacer por el análisis cuantitativo de las porfirinas y sus precursores en orina y heces de 24 horas, que a nosotros eso mucho no nos va a importar porque no es que vamos a hacer el diagnóstico en quirófano, sí saber la clínica, el interrogatorio y el examen físico van a ser los pilares para nosotros, para estar atentos ante una crisis de porfiria. Las implicancias anestésicas. Bueno, los anestésicos son potencialmente porfirogenéticos debido a sus características farmacológicas relacionadas con el metabolismo mediado por los citocromos y la gran solubilidad en lípidos. Tomando las debidas precauciones, pueden ser intervenidos quirúrgicamente todos los pacientes porfíricos. Solo van a presentar riesgo anestésico vital los pacientes afectados por cualquiera de las 3 porfirias agudas que habíamos hablado anteriormente, que son las porfirias hepáticas. Si se sospecha de una crisis aguda, se deberá presentar atención a la contracción muscular y a la función de los nervios craneales, porque estos pueden producir una falla respiratoria aguda o riesgo de aspiración. Hipertensión y taquicardia deberán tratarse antes del inicio de la anestesia. La taquicardia, el tratamiento de elección va a ser con propanolol. Ante el compromiso de la función muscular respiratoria, deberán realizarse pruebas de funcionamiento respiratorio. Importante, anticipar la necesidad de la ventilación mecánica y tener un cuidadoso balance de líquidos y electrolíticos. Premedicación, se recomienda una buena ansiólisis. La mayoría de las benzodiazepinas pueden considerarse seguras. Administrar antiácidos como citrato de sodio y ranitidina.
Y en el tratamiento de la crisis aguda se recomienda la cimetidina, ya que disminuye el consumo de grupo hemo e inhibe la actividad de la sintetasa. El ayuno, como dijimos anteriormente, debe ser mínimo, debido a que la restricción calórica ha sido relacionada como desencadenante de las crisis agudas. Si es inevitable un ayuno prolongado, deberá administrarse una infusión mixta. Los líquidos endovenosos con dextrosa sola se encuentran contraindicados, debido a la frecuencia con que se presenta la hiponatremia en los ataques agudos. Así que se debe realizar una infusión de dextrosa combinada con algún otro fisiológico. Acá vemos como un resumen, por así decirlo, de todos los fármacos que están contraindicados y no contraindicados. En lo que es la porfina no hay muchos estudios que aseguren que sean o seguros o no seguros de su uso, porque en algunos pacientes fueron seguros y en otros no. Lo que dice la bibliografía es algunos que se pueden usar, otros que hay que usar con precaución, otros que hay que usar con una excesiva precaución y otros que hay que eliminar. Con respecto a los inhalatorios, que ahora más adelante los vamos a ver como en un resumen, el alotano, que hoy en día ya no se utiliza, pero es uno de los más seguros, al igual que el óxido nitroso. El enflorano no es el más aconsejado. El deflorano y el deflorano, que es lo que más utilizamos, se pueden utilizar. Los que están contraindicados y no tenemos que usar en estos pacientes es el etomidato y el tiopental. El propofol y la ketamina se pueden usar. El propofol se puede usar como inductor, no en infusión continua. Después de lo que son los analgésicos, los opioides, la mayoría son seguros, tanto la morfina, meperidina, fentanil como remifentanilo. Y de los que son los AINES, los que se pueden utilizar son el diclofenac, paracetamol, y el ketorolac en algunos pacientes ha desencadenado alguna crisis porfírica. Lo que son los bloqueadores neuromusculares, la tubocoralina y la succinilcolina se pueden utilizar. Becuronio, rocuronio y atracurio hay que usar con precaución. Bueno, y de estos no me voy a detener en cada uno. Con respecto a lo que es la anestesia general o anestesia general, no existe contraindicación absoluta para la utilización de la anestesia regional, pero sí hay que tener en cuenta algunas cosas. La lidocaína debe considerarse como no segura, ya que ha demostrado que puede ser potencialmente porfirogenética, pero en lo que es en su forma endovenosa como antiarrítmico, ha mostrado que es segura. La bupivacaína se puede utilizar sin problemas. Anestesia general. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta que no dije antes en lo que es la anestesia regional, es que la anestesia regional lo que no se recomienda tanto es que puede solapar los síntomas de una neuropatía periférica o los desencadenantes de una crisis aguda. Por eso no está tan recomendada. La anestesia general, bueno, los factores determinantes para que un medicamento induzca una crisis son la dosis total que se va a administrar y el tiempo total de exposición. Muchas veces se vio que en una única exposición a un fármaco no produjo ningún riesgo, pero sí repetida exposición sí lo ha hecho. De los inductores, esto bueno, es más o menos lo que estuvimos hablando. Están contraindicados todos los barbitúricos, ya que inducen la acetilación de la enzima a la sintetasa. El etomidato y tiopental, contraindicados. Estas son una de las cosas que más nos tenemos que llevar. La ketamina es probablemente segura y ha sido utilizada sin complicaciones en la porfiria aguda intermitente, pero se han reportado un incremento de esta ala en otro tipo de porfirias. Usar cuando las consideraciones hemodinámicas lo justifiquen. Y el propofol puede utilizarse de forma segura como inductor, pero no se recomienda en infusión continua. Los inhalatorios, el deflorano y sevoflurano, tienen una relativa insolubilidad y bajo metabolismo, por lo que se podrían utilizar sin problema. Ninguno de los nuevos halogenados ha sido contraindicado y existen reportes recientes de su utilización segura.
Se ha reportado la utilización segura del isoflorano y no se encontraron reportes sobre efectos adversos, y lo que es el enflorano no es seguro y ha demostrado la inducción de la síntesis de porfirinas. Por lo tanto, no se recomienda. Con respecto a los bloqueadores neuromusculares, la succinilcolina y la tubocurarina han probado ser seguras. El pancuronio y el alcuronio, que hace mucho no leía del alcuronio, han sido clasificados como inseguros por algunos autores, aunque han sido utilizados sin complicaciones. El atracurio y el becuronio han sido utilizados de manera segura, y por su corta duración y su metabolismo, el mibacurio y el rocuronio no pueden ser dañinos, si bien no existe una evidencia publicada sobre su seguridad. Así que, en general, los relajantes neuromusculares han mostrado ser seguros. Pero si se da para elegir, son mejores del grupo de las bencillisoquinolinas y no las de los esteroideos como becuronio, rocuronio y pancuronio. Los que son los agentes analgésicos, los opiáceos han probado ser seguros, el fentanil ha demostrado ser seguro, el fentanil se ha utilizado frecuentemente sin que haya reportado complicaciones, la meperidina también ha mostrado ser segura, aunque hay algún reporte que relaciona con algún ataque de porfiria. Y con respecto a los AINES, la aspirina, acetaminofeno, indometacina y naproxeno son seguros, pero no se recomienda el ibuprofeno y el diclofenac. Con respecto al ketorolac, no hay información o evidencia que respalde su uso. ¿Cómo es el tratamiento de las crisis porfíricas? Lo que tenemos que tener en cuenta es suprimir los factores precipitantes, ¿sí? Descartar todo tipo de medicamentos que vayan a desencadenar una de estas crisis, administrar glucosa y hemo, que ahora vamos a ver, producen la disminución de la producción de las porfirinas. Obviamente, tratar los síntomas, ¿sí? Lo que es ya sea la constipación, el dolor abdominal y todo lo que vimos acerca de su clínica. Más que nada también un balance hidroelectrolítico adecuado. Bueno, dieta, y lo importante es una dieta hipercalórica, una infusión de glucosa, una dextrosa, recordar que no sea pura, controlar el sodio y controlar el estrés como los factores desencadenantes. Eve, te hago una consulta. Sí. ¿Es hipercalórica en general o hiperproteica? En realidad es hiperproteica e hipercalórica, porque hay que aumentar el consumo tanto de proteínas como de carbohidratos. Bien, perfecto. La administración endovenosa de mina, esto no lo vamos a tener nosotros en quirófano, pero bueno, está en la bibliografía, así que por eso lo puse. La administración endovenosa de mina, 3 a 4 miligramos kilo día, máximo de 250 miligramos día, diluido en 100 mililitros de solución fisiológica al 0,9%, a pasar en 30 minutos por vía periférica de gran calibre o vía central durante 3 a 4 días. En resumen, y lo que más nos tenemos que llevar, el etomidato, la ketamina y los barbitúricos deberían evitarse. El papel de las benzodiazepinas es controvertido, pero sí se recomienda el midazolam y el lorazepam, que han demostrado ser de los más seguros. El propofol parece ser seguro como inductor, no así en infusión continua. Los agentes halogenados también parecen ser seguros, menos el enflorane. De los relajantes neuromusculares son seguros, pero parece prudente evitarlos del grupo del esteroideo. La monitorización periódica de los niveles de yodo, especialmente lo que es sodio, potasio, magnesio y calcio. La anestesia regional no está contraindicado, salvo en la esclerosis aguda porfírica, por lo que dije anteriormente que solapa un poco la clínica. Los opioides se consideran seguros, especialmente la morfina, la meperidina y el fentanilo. El uso de clorpromacina y ondansetron en las porfirias es efectivo y seguro para el control de las náuseas. La metoclopramida no se recomienda, debería evitarse. Y eso fue la clase de porfiria. Muy bien, Eve, la verdad que es muy completa y está bueno los tips que diste y el ayuno, que no lo mencionaste ahí, que también es importante que se evite los ayunos prolongados. Sí, el